Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Miren, el tema general de esta lección, porque esta lección es parte de un tema general que se titula Personas. Así se titula la serie. Cuando Jesús, fíjense bien, personas, cuando Jesús llegó a la vida de ellos, a la vida de estas personas. Fíjense, en esta lección, yo deseo que nos enfoquemos y pongamos nuestra atención y pensamientos en una persona en particular. Porque la serie trata de varias personas que tuvieron ese privilegio, esa bendición excepcional, única, inigualable de haber estado rostro a rostro, cara a cara con el Señor Jesús. De una forma u otra, Jesús, el Señor, llegó a ellos, llegó a la vida de ellos. Pero en el día de hoy deseo que pongamos nuestro corazón, nuestros pensamientos en una de esas personas. Fíjense, que podamos acercarnos y descubrir aquellos aspectos implicados o envueltos en el relato de la vida de esta persona en las Escrituras. Que nos acerquemos a conocer más de su personalidad, de su carácter y del corazón de ella, de esa persona. Que podamos apreciar con mucho cuidado lo que implicó, fíjate Ale, lo que implicó la llegada de Jesús, hermano Luis, a la vida de esa persona. Hermana Marcela, de cómo Jesús trastocó, conmovió la vida de esa persona. Y de esta manera, mis queridos hermanos, de esta forma poder identificarnos con ella, con esa persona, con el propósito de que nuestras vidas hoy se estimulen, se entusiasmen, se animen a imitar el amor, la devoción, la fidelidad y la esperanza que esta persona halló en Jesús, halló en Él. Esta persona es María, su madre. Vayamos a Lucas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 26 al 56. Y de aquí se desprende, de aquí va a emanar, de aquí va a surgir la enseñanza de esta serie de versículos donde, se habla precisamente de esta persona María. Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 56, dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llaman estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Versículo 39 en adelante. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Muy bien. En primer lugar, lo primero que vamos a considerar aquí es acerca de ella, de su persona, de María. Fíjense. Cuando la Escritura comienza a hablar de María, hasta donde sabemos, ella era una mujer muy joven, tal vez menor a 20 años. Esta muchacha, sin duda alguna, había sido enseñada acerca de la ley del Señor. Sus padres, como era la costumbre entre los judíos, seguramente la instruyeron: Jesús
en todo lo concerniente al Señor, en su mente, en su corazón. Sin duda alguna estaba el primer mandamiento. Oye, Israel. Oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. De hecho, podemos estar seguros que no solo María aprendió acerca de esto, sino también de toda la historia de Israel, del amor, de la misericordia y del cuidado que Dios tuvo para con ellos, para con su pueblo, sus hijos, sus siervos. Estamos seguros, podemos estar seguros que María aprendió de las promesas del Omnipotente, de sus obras portentosas o de la devoción del rey David en los Salmos. Muy seguramente también aprendió, fíjate, hermana Marcela, muy seguramente también aprendió de las mujeres piadosas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no, hermana Ponce, también de la mujer virtuosa de Proverbios 31? Estoy convencido, Lorenzo, que todo esto hizo que ella, desde su corazón, fuese una mujer devota y piadosa al Señor. Que ella tuviese la convicción profunda en su espíritu que Dios es el soberano, Maggie, que Él es el amo y que su voluntad debe ser obedecida con temor y reverencia. Según Lucas, ella, María, se describió a sí misma como sierva del Señor. Si leemos una vez más allí en Lucas capítulo 1, verso 38, María dijo: he aquí la sierva del Señor. Aunque el texto griego puede ser traducido también como esclava de Él. Esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Noten, fíjate Ale, noten cómo esta joven mujer, desde muy temprana edad, Beto, reconoce al Altísimo como su Señor y como una que está dispuesta a someterse a la voluntad de Él. De hecho, después del nacimiento de su primer hijo, es decir, de Jesús, ocurrieron ciertas cosas que describen el corazón de esta joven mujer hacia el Señor. Observemos. Dice la Escritura que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, José y María, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, noten, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Notemos en este relato, en esto que acabo de mencionar, de citar de Lucas capítulo 2 del 21 al 24. Notemos cómo María cumple diligentemente con la voluntad de aquel
a quien había llamado su amo, su Señor. Ella definitivamente, no hay duda, muestra su lealtad a la ley del Señor. Escuchen esto, hermanas y hermanos. Escuchen este postulado aquí, escúchenlo. María tenía la disposición y el carácter para la obediencia. Y acataba la ley tal cual como el Eterno la había prescrito. Repito, María tenía, Luis, la disposición, la actitud y el carácter o el corazón para la obediencia. Y acataba, debido a esa actitud, obviamente a ese carácter, a ese corazón, acataba la ley tal cual como el Eterno la había prescrito. No hay duda de la piedad de María al Señor. Aunque podría parecernos irrelevante lo que ella hizo, esto muestra la devoción de María como sierva del Señor y su respeto a la ley del Eterno. Número 2. Ahora vamos a ver cuando Jesús, en la forma, en la manera, obviamente, que llegó a la vida de María. Cuando Jesús, el Señor, llegó a la vida de esta mujer piadosa, leal, fiel, temerosa y respetuosa del Señor. Fíjense, aunque es cierto que la llegada de Jesús a la vida de María fue excepcional, única, así como un privilegio y una bendición indecible o inefable, indescriptible, ya que ella fue el vaso que escogió el Señor para traer milagrosamente a su Hijo al mundo en forma humana, tal como lo describió el ángel Gabriel. Gabriel dijo, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Sin embargo, ella, cuando vio esto, se perturbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Tal privilegio y bendición llegaría, escuchen esto, tal privilegio, tal bendición en cuanto a que ella fue el vaso escogido para traer al Hijo de Dios en forma humana. Este privilegio, esta bendición llegaría a ser un gran reto para ella, un gran reto para ella. La llegada de Jesús a la vida de María se convirtió en un gran reto para ella. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a considerar el momento cuando precisamente Jesús llegó a su vida con el fin de que entendamos esta experiencia excepcional y bendita que vivió María. Vamos a enfocarnos en ese momento cuando llega Jesús. Fíjense. Recordemos que María era una muchacha muy joven. Al parecer, ella vivía con su familia. Tal vez ocupaba tiempo en quehaceres domésticos o en alguna otra actividad secular, además de las religiosas. Según Mateo,
ella tenía una relación con un hombre llamado José. Fíjense, el cual la desposó para casarse con él. Seguramente ella estaba feliz. Fíjate, Priscila haciendo los preparativos de su boda, Alejandro, pensando en todo esto y en el nuevo hogar que formaría con su prometido. Una vida tan común como la de cualquier otra joven de su época. Sin embargo, fíjense, en uno de esos días, el Dios de los cielos, por medio de su ángel, le da a conocer a María su voluntad, el designio de él para con ella. Según Lucas capítulo 1 y versículo 29, María se perturbó, o como dice el texto griego, se agitó en gran manera por la salutación del ángel. Hubo una conmoción en su ánimo. ¿Se pueden imaginar la escena? ¿Pueden recrear eso ustedes? En el momento que el ángel viene y se le presenta a María. ¿Pueden imaginar el rostro de María ante la manifestación del ángel del Señor y de sus palabras para con ella? Además, y según el versículo 34, hay perplejidad en María con respecto a lo dicho por el ángel. Pues para quedar embarazada ella debía estar con un hombre. ¿Se imaginan el conflicto en la mente de ella? Ese conflicto interno, porque naturalmente esto era imposible. Imposible que ella pudiese quedar embarazada sin la intervención de un hombre, de forma natural, biológica. Podemos imaginar lo que estaba pasando en la mente de ella por esas palabras del ángel que eran según la voluntad del Señor. Pero noten, no obstante, el ángel le responde, ¿cómo sucederá tal cosa? Y le declara lo siguiente. ¿Qué le declaró el ángel a María? Le dijo, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué respuesta la del ángel para María? Definitivamente ella debía aprender a confiar en lo dicho por el Señor. Lo que parecía imposible, fíjense hermanos, lo que parecía imposible para la concepción humana, la incomprensión de lo que era natural y biológicamente, pues como sucedía, ¿no? Y ella lo sabía, pues para Dios no lo era. Para Dios no lo era. Y esa fue la respuesta del ángel ante seguramente tales pensamientos. Nada hay imposible para Dios. Ella debía aprender a confiar en lo dicho por el Señor. Y en efecto lo hizo. El versículo 38 así lo muestra. ¿Qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí tu esclava, Señor, y que sea conmigo conforme a tu voluntad. Fíjese, hermana Ponce, nunca vemos en María, nunca, una actitud de rechazo y cuestionamiento por la elección del Señor sobre ella. Jamás encontramos a esta joven mujer renegando de la voluntad de Dios para con su vida, sino todo lo contrario, Beto. Una actitud de humildad,
y sumisión ante la voluntad del Altísimo. Escuchen, fíjate, Pris, aun cuando ella, para ese momento, no tuviese una comprensión de todas las cosas que implicaban la voluntad del Señor. Ella confió en el Señor. Aun cuando ella, para ese momento, no tuviese una comprensión de todas las cosas que implicaban la voluntad del Señor, ella dijo, estoy aquí para hacer lo que tú digas. Ella confió en Él y se sometió a su voluntad. No obstante, aquí no termina todo. Ahora María debía decirle esto ¿a quién? A su prometido. Ahora María debía ir con el que iba a ser su futuro esposo y decirle, ¿sabes? Estoy embarazada. Imagínense. ¿Pueden imaginar tal situación? Que María fuese ante él para decirle eso. Por causa de Jesús, porque aquí llegó Jesús a la vida de ella. Ella tenía que enfrentar esta prueba. Miren, según el relato de Mateo capítulo 1 y versículo 19, entendemos que María le hizo saber a José que estaba embarazada. Es obvio que José supo que ese niño no era suyo. María estaba en una situación muy complicada, ya que en semejante caso la ley le otorgaba el derecho a José de repudiarla y exhibirla públicamente como una infiel fornicaria. Y de hecho José estaba pensando en hacerlo. Vamos a Mateo capítulo 1 y encontramos allí lo siguiente. Voy a leer aquí una versión del Nuevo Testamento. Noten que corrobora que José estaba pensando precisamente hacer esto. Repudiarla, pero en secreto. Dice, entonces José, su marido, siendo hombre justo y no queriendo exponerla a la ignominia pública, miren lo que representaba, ¿no? Quedar embarazada no de su esposo, lo que implicó la llegada de Jesús en la vida de ella, la voluntad del Señor sobre ella. Les decía que sería un reto para ella. José se propuso repudiarla secretamente. Pero noten esa palabra, pero. Esa palabra se repite mucho en la Biblia para mostrar contrastes. Esta cosa, pero sin embargo hay otra. Inclusive mejor. Pero, ¿qué pasó? Mientras José pensaba en esto, en estas cosas, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Qué situación la de María por causa de la llegada de Jesús a su vida? Sin embargo, escuchen, Dios tuvo misericordia de María y la cuidó. Y le hizo saber a José su voluntad con el propósito de que recibiese a María, su mujer. Como resultado, todo cambió para María gracias al Señor. ¿Vieron? Estaba ella en esta situación haciendo la voluntad del Señor, pero Él la cuidó, la protegió, tuvo misericordia de ella y todo cambió para María gracias a Él. Y si hubo algún miedo en ella por semejante situación con su marido, fíjate Ale, su familia y las personas alrededor, todo por el Señor fue disipado. Él la liberó de angustia, de cualquier angustia y temor.
Por último, número 3. Ahora vamos a ver la reacción de María, el efecto en la persona de María por la llegada de Jesús a su vida. Aun cuando implicó lo que vimos anteriormente, pero también provocó esto en ella esto. Número 3, María engrandece y alaba al Señor. Fíjense, en aquellos mismos días, María visita a Elizabeth. En esta visita y delante de ella, de Elizabeth, María expresó una serie de palabras que han sido conocidas como el Magnificat. El Magnificat, así han sido conocidas en latín. Su significado griego quiere decir engrandecer, magnificar, de allí alabar, honrar, enaltecer. En las palabras de María podemos contemplar cuán grande fue el efecto que causó la llegada de Jesús a su vida para provocar en ella toda alabanza, honor y gloria al Eterno por medio de su boca. Fíjense, hermanos. Fíjate, Maggie. Hermano José. Jesús fue la causa de toda exaltación de ella al Altísimo. Sin duda alguna, esto no fue más que una expresión, una manifestación tangible de lo que había en su corazón, Alejandro. Es así, pues, y según el relato de Lucas capítulo 1 y los versículos del 46 al 55, que es allí donde conocemos y comprendemos que para María, el Señor era digno de recibir toda exaltación desde lo profundo de su alma. Y allí, en su espíritu, se llenaba de alegría en virtud de que Dios era su Salvador. Además, la obra divina en ella, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios, hizo que María reconociese su bajeza ante la grandeza del Creador. Ante tal hecho, no hizo ella más que considerarse una mujer bienaventurada. Es decir, Jesús fue una bendición para ella y para su vida. En sus palabras, las de María, ella magnifica al Señor y declara que Él es el Dios Todopoderoso. Ella magnifica la virtud de la compasión del Señor, que el Dios justo no tolera a los soberbios y que no hay otro amo y soberano por encima de Él. Que a los humildes Él realza. Que los que no tienen llegan a tener las más grandes y verdaderas bendiciones. Y los que tienen, Él hace que conozcan y exhiban su verdadera miseria. María, hermanos, María, hermanas, magnifica a Dios, porque siempre ha sido el amparo o el auxilio de su pueblo. Y jamás ha olvidado su misericordia con aquellos que le reverencian con temor. María magnifica la fidelidad del Señor porque ha cumplido su palabra cuando prometió a Abraham traer a la simiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Es decir, al Mesías, el Salvador del mundo. Con estas palabras, no nos queda ninguna duda que la llegada de Jesús a la vida de María fue de tal influencia, hermana Marcela, en su corazón, Lorenzo, que provocó toda esta manifestación de alabanza, de exaltación y de gloria al Dios de los cielos.
Eso provocó Jesús en la vida de ella, cuando Jesús llegó a su vida. María nos hace recordar tan elocuentemente, Beto, las palabras del salmista cuando exclamó: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 34, 1. Salmo 145, 1 y 3. Finalmente, para nuestra reflexión y aplicación personal, fíjense. Fíjate, Priscila, antes de Jesús llegar a nuestras vidas, ellas eran comunes y ordinarias según el mundo. Fíjate, hermana. Sin embargo, y por la enseñanza del Evangelio, conocimos del amor, la gracia, de la misericordia, de la justicia y de la santidad del Señor. Debido a ello, fuimos persuadidos y movidos a la obediencia. Y el Señor hizo posible que nuestras vidas hayan sido cambiadas para llegar a ser siervos del Altísimo. Estoy convencido que la gran mayoría de nosotros ha tenido momentos, fíjate, Alejandra, ha tenido momentos, Luis, ha tenido momentos, Lorenzo, en que ser siervo del Señor ha sido un gran reto. El hacer la voluntad del Señor siempre implicará un desafío, Maggie. Una lucha. En cualquier circunstancia donde se nos demande, hermano José, fe, confianza y fidelidad a la palabra del Señor. Aún así cuando vengan esas circunstancias y esos momentos, como sucedió con María en su actitud de obedecer, acatar, hacer la voluntad del Señor, someterse, decir: he aquí tu sierva, he aquí tu esclava, Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Aún así, cuando tuvo que ir con José y enfrentar esa situación de decirle que estaba embarazada y lo que implicaba todo ello, aún así, el Señor ha prometido estar con nosotros, como estuvo con ella. Nunca la abandonó. Él la protegió, la cuidó, la guardó y la liberó de sus angustias, de sus temores, de sus miedos y de toda situación que implicó para ella dificultad, reto para ella. Y todos nos gozamos de la bendición, al igual que ella, nos gozamos de la bendición de su comunión y cuidado. Ahora escuchen, por tales razones, así como sucedió con María, nosotros somos motivados a magnificar al Señor, a glorificarle, a darle toda alabanza por sus virtudes y por sus obras poderosas, porque Él, al igual que María, ella, en su ejemplo, lo que vimos en ella, al igual que ella, hemos conocido de la maravillosa gracia del Señor en la persona de su Hijo Jesucristo. Y por quien hemos recibido el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna,
en los cielos. Termino con esta frase. Fíjense. Fíjense, hermanos. Sin duda alguna, fue una gran bendición para María haber sido la madre del Señor. Pero mucho más, fue mucho más haber conocido a aquel que era su Salvador, a Jesús. Hermanos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por permitirme haber estado aquí enseñándoles en esta mañana, predicándoles acerca de esta persona, de María, de una de esas personas a quien Jesús llegó a su vida, como llegó el Señor también a cada uno de nosotros. El Señor sea con ustedes. Doy lugar al hermano que continúe en los actos.